consigna es el retorno. Me recordaba una cinta magnetofónica, un cassette que grabó mi padre en aquella década del 80, donde él hablaba de la ley del retorno. Y entre esas palabras decía: retorna a casa, hermano, te estamos esperando. Retorna a casa, hermano, allá nos están esperando. Era muy novato, lo sigo siendo, de ciertos misterios que están detrás de las palabras o de las letras muchas veces. Y si uno no hurga detrás y solo lee de corrido, no comprende el significado profundo que a veces ellas tienen. Pero quedó eso resonando en mi interior también para que fuera un ariete que abriera dentro de mi caparazón humana esa inquietud de buscar a qué se refería con esa frase: retorna a casa, hermano, te estamos esperando. Y después, con el correr del tiempo ya afincado aquí, internamente recibí un trabajo de los maestros que me invitaba, bajo la inspiración del maestro Walkul, conocido como el tibetano, un trabajo que también escribí primero y después lo grabé en esos viejos cassettes, que se llama Preparación para el Retorno de Cristo. Como nos hemos apartado bastante de las leyes de la naturaleza, y es la gran madre y padre al mismo tiempo, si nosotros nos retrotraemos a cómo migran las aves, cómo retornan de ciertos lugares, como ahora próximamente llegarán las golondrinas desde la región de California, y después retornarán allá por abril, porque están dentro de esa ley del retorno. Ellos conocen, porque tienen el itinerario grabado en su propia genética, como los cardúmenes de peces, los cetáceos, como la naturaleza misma, y como la semilla de estos molles que nos dan la sombra, algarrobas y demás árboles de nuestra fitogeografía. Están en esa que se puede denominar la ley del retorno. Retorna a casa, hermano, te estamos esperando. ¿Y estamos aquí preparando el retorno? Sería la gran pregunta. ¿Nos estamos preparando para ese despertar del Cristo interno? ¿Nos estamos simplemente informando de una vastedad de conocimientos, muchos de ellos aún incomprobables, pero que adentro fluye como que algo de verdad hay de ello, como para prepararnos para ese retorno que está en nosotros mismos, aunque podamos esperar al gran maestro, como ya lo graficó muy bien en sus psicografías Benjamín Solari Parravicini, enfundado el gran maestro en un traje cósmico, como si fuera a lo mejor esa imagen también una invitación, no solo a esperar a ese ser, sino a desarrollar el Cristo que vive dentro de cada uno de nosotros. Y así como las aves migran y retornan año tras año, como las aves, como los peces, como los animales en sus grandes migraciones, en la Siberia, por ejemplo, que recorren grandes distancias, o como el mismo elefante, que todavía no se encuentra el cementerio de los elefantes, porque transmutan como las aves en vuelo. Hay miles de millones de aves de todas las especies y colores, cánticos y trinos, pero muy pocos de sus cuerpos son encontrados, a no ser que una tormenta o algún cazador furtivo haya hecho presa de ellos. ¿Dónde están todos esos pájaros? Están dentro de la ley del retorno. No aparecen sus cuerpos porque transmutan en vuelo. Hay una experiencia que cuentan ciertos científicos con relación a los elefantes, que le pusieron un chip a un elefante, jefe de manada, para hacer el seguimiento
de ese elefante que pudiera a lo mejor dar mayores pistas de la vida de estos paquidermos. Le pusieron el chip y lo iban estudiando. En determinado momento observaron, monitoreándolo, obviamente, satelitalmente, que se reunió con el resto de su séquito, que él de alguna manera orientaba, y como en una especie de rito y en sus propias vibraciones e idiomas, se despidió y emprendió el camino solo. Lo iban monitoreando y en un momento dado la señal se pierde. Piensan que había habido alguna dificultad con la tecnología que llevaba él para que se lo monitoreara. Entonces los científicos, junto con otros guías, fueron a donde se había perdido la señal. Y allí no estaba ni el elefante, y sí estaba el chip, que ya no estaba funcionando. ¿Dónde fue ese elefante? ¿A qué cementerio va? ¿Hay un cementerio? Transmutan su presencia porque son seres evolucionados dentro del reino animal, igual que muchos otros. Ellos están dentro de la ley del retorno. Así como las aves transmutan en vuelo, el hombre que todavía no ha alcanzado a conocer ni siquiera quién es o a qué viene a la vida, también un día comprenderá que está dentro de la ley del retorno. Por eso cuando dejamos este cuerpo y volamos igual que las aves en espíritu, nos damos cuenta que en verdad la muerte no existe, que es tan solo un tránsito, que es un proceso de la misma naturaleza que nos presta un vehículo aunque tengamos polvo de estrellas en nuestros interiores para que hagamos nuestra experiencia humana. Algunos dicen que venimos a esta escuela a aprender. Yo opinaba igual hace un tiempo. Hoy estoy empezando a cambiar un poco la visión y a comprender que en verdad venimos a experimentar y como consecuencia podemos aprender. No es el propósito divino que vengamos a aprender. Sería muy mezquina la decisión del Creador, pero sí nos da el libre albedrío para que experimentemos y experimentemos en cuerpo físico la ley del amor. La ley del retorno está dentro de la gran ley, que es la ley del amor. Y por el amor giran los planetas, se mueven los astros, se desarrollan los seres de distintas dimensiones, aún en esta que nosotros habitamos. Pero como tenemos ciertas limitaciones inherentes al cuerpo físico, no percibimos si no nos aventuramos a saber quiénes somos y cuál es el propósito de nuestra existencia. Retorna a casa, hermano, hermana. Allá nos están esperando, decía Saruman. Por eso, cuando honramos a aquellos que nos precedieron en el camino, como todos los que están en esta sala, aquí que Carlos preparó, y que en un tiempo era un bar, y que como las aves que transmutan en vuelo, transmutó ese lugar para que sea un lugar de honrar a aquellos que nos precedieron el camino. Y hoy seguramente ha de estar allí también su imagen, como un recuerdo que nos puede decir a través de ella: continúen, aún la tarea no ha concluido. En este momento en que su familia y todos los hermanos y hermanas que nos reunimos aquí, hacemos de este espacio aquello que él no solo soñó, lo concretó. Por eso honrar a aquellos que nos van marcando el camino, aunque ya no estén entre nosotros físicamente, sí lo están en espíritu. Y probablemente quienes tienen un poco más de sensibilidad lo pudieron haber percibido en estos días. Porque no migran
rondan, nos acompañan, nos estimulan, nos impulsan a que estos encuentros se sigan haciendo, más allá a veces de los impedimentos y las dificultades, el esfuerzo, el trabajo. Si verdaderamente hemos aprendido algo de aquellos que nos marcaron un camino, cuando era mucho más difícil hablar de estas cosas, porque se era perseguido. Y sin embargo continuaron porque había una convicción interna, algo que los motivaba, que no era otra cosa que saber a qué vinieron a la vida. Hoy nosotros, la mejor manera de honrarlos es estar presentes, es estar acompañándolos, sabiendo que ellos también están rondando y al mismo tiempo retornando a su morada celeste, porque el camino continúa. Entonces, en estos 3 días que vamos a concelebrar en este espacio sagrado, bajo la mirada atenta de aquellos que nos acompañan tras del velo, estamos todos, conscientes o no, abriéndonos a la ley del retorno. Como el gran maestro que en su partida dijo: volveré. Estén preparados porque vendré como ladrón en la noche. ¿Nos estamos preparando? ¿O todavía tenemos cosas pendientes con nuestros semejantes? ¿Tenemos cosas que arreglar? ¿Hemos atado nudos aquí abajo? Hemos venido sin enemigos. No nos podemos ir con ellos. Antes que suenen las trompetas, arreglemos las cosas entre nosotros. Dejemos de lado todo rencor, toda memoria de diferencia que podamos tener, a veces conceptuales, y empecemos a hermanarnos, porque aquel que esperamos no llegará hasta que no vea en la humanidad que hay un grupo, un núcleo de almas que ha podido trascender las diferencias para poder unirse en ese camino de retorno. Y como decía Saruma, partiremos juntos en la misma nave. Muy metafórico, que puede llegar a dar lugar también a confusión. Pero mientras estemos dentro de esta gran nave que es el planeta y no la cuidemos, ¿en qué nave queremos volver a nuestro lugar de origen? Por eso, prepararnos implica enmendar todo aquello que pudimos haber utilizado equivocadamente a través de la energía y el libre albedrío que el Creador nos ha dispensado. Porque en esta experiencia humana, como espíritus, no venimos a crear sino una gran hermandad. Eso se está gestando imperceptiblemente, con nuestros errores, con nuestras diferencias, tal vez con alguna cuestión que tiene que ver con lo cultural, pero en realidad son como las piezas de un rompecabezas, no están separadas, tan solo dispersas. Hay que unir, pero para poder unirnos tenemos que estar unidos nosotros. ERX es un centro iniciático. Para algunos tal vez esta palabra es nueva. Para otros tal vez es algo que constituye una aspiración. Un centro iniciático atrae energéticamente a almas y no a cuerpos. Pero esas almas necesitan de sus cuerpos para llegar y abrevar de esas fuentes, donde el conocimiento rara vez se puede dar a través de una persona física como quien les habla. Se da por vía interna. Y en ese encuentro interno, el remanente que nos habita es instruido silenciosamente y con el tiempo
se va dando cuenta que sus hábitos, sus formas de pensar, sus intenciones van mutando, va cambiando, algo nuevo, como si una persona nueva lo habitara. En algunos casos cambian también sus hábitos alimenticios. Empiezan a encontrar en la meditación la herramienta más importante para poder encontrarse a sí misma y a sí mismo. Y en el servicio, el canal de expresión por donde el hombre se abandona a sí mismo, como dijo el gran maestro, quien crea en mí que se niegue a sí mismo, para que el ego no ocupe el sitio que tiene que la espiritualidad y multiplicarse. Estos son tiempos en que hemos comenzado la tribulación. Palabra muy remanida y a veces utilizada con liviandad, porque en nuestra ignorancia desconocemos lo que puede aguardarnos en aquello que llamamos el futuro. Pero si estamos preparados espiritualmente y unidos más allá de las diferencias aparentes, entonces podremos ser instrumentos para así guiar, orientar, acompañar a muchas almas que están empezando a despertar. El 1% de la humanidad domina el planeta. El 5% está despierto. El 90% está dormido y el 4% está extraviado. El 5% quiere despertar al 90%. El 1% quiere evitarlo. El 4% no tiene interés, no sabe a qué vino la vida. Pero si ese 5% está multiplicándose, porque hay muchas personas, como decía anteriormente, que aún sin saberlo ya son iniciados de primer grado, con ese 5%, respetando al 90% y sin combatir con el 1% para no darle energía ni fuerza, produce la gran transformación. Si los que estamos aquí estamos dentro de ese porcentaje del 5%, nuestra tarea en estos espacios es solamente abrevar en la fuente del conocimiento mayor, aunque nos vayamos enterando después con el correr de los días. Es como venir a darle de comer al alma. Más allá de que al atardecer nuestra cabeza se incline y nuestros ojos busquen las estrellas como queriendo decir, de allá vengo. Ese camino de retorno inconscientemente los vamos transitando en el día a día, en el abrazo sincero, en el disculpame, no estuve bien en los otros días, en llamar a aquel que no lo llamas porque todavía estás enfrascada en que la razón es tuya. Y que como escuchamos tal vez de algunos que todavía están dormidos y dicen, no me voy a rebajar ante eso, porque todavía el ego ocupa el lugar que no le dan al espíritu. Pero si ya empezaste a despertar, nuestra tarea es doble. Porque no solo tenemos que ayudar a que otros despierten, sino tenemos que no dormirnos de vuelta. Y la mejor manera para no dormirnos de vuelta es ayudar a que otros despierten. Es el ejercicio, como decía el gran Pitágoras, cuando recitaba sus versos áureos. Mantener la mirada en el cielo y los pies en la tierra. Venimos a esta experiencia humana que es verdaderamente un regalo de Dios. Cuando estamos en cuerpos álmicos y en esos planos, nos preparamos para cuando tomemos un cuerpo físico. Y cuando lo tomamos y venimos a la vida, ante las pruebas del camino, que no han sido otra cosa que el retorno de aquello que nosotros emitimos
a veces con el pensamiento, buscamos culpables. No hay culpables. No hay víctimas ni victimarios. Todo eso es parte de la fábula que se está desarmando cuando el hombre y la mujer comienzan a hacerse cargo de su propia vida. Entonces, no desperdicia el tiempo en nimiedades ni en aquellas pequeñeces que a veces no hacen otra cosa que demorarse en el camino, en ese camino de retorno. La ley del retorno nos atañe a todos. Estemos preparándonos con humildad, con sencillez, cada uno en su redil, no desconociendo los otros espacios culturales, religiosos, de creencias o de incredulidades que cada uno por derecho propio utiliza como experiencia en esta vida. El acompañarnos es muy importante porque nos da fuerzas. Y como dice el viejo adagio, la unión hace la fuerza. Juntar gente es fácil, unir voluntades es lo más difícil. Y como decía Saruma también, emulando alguna de sus frases que quedaron grabadas en la conciencia de muchos, tareas hay muchas, voluntarios son los que faltan. El voluntariado es parte de esa preparación para el retorno, porque lo que nosotros sembremos aquí en la tierra será cosechado en el cielo. Como en ese viejo poema de Nahual Kuma, que nos invita a la siembra. Como decía en la presentación nuestra hermana, hablando de lo que Carlos, Andrea y muchos hermanos hicieron en este espacio y de este espacio. Te invito a sembrar en vida aunque ni un fruto probemos. Solo perdura el que siembra, aunque su cuerpo esté muerto, cuando tu corazón galope y tu alma arda en fuego. Con semillas de oro astral en hileras o al voleo, para sembrar en la tierra y cosechar en el cielo. No falta mucho, verás. Por eso soy jardinero. Te invito a sembrar en vida, aunque ni un fruto probemos. Solo perdura el que siembra, aunque su cuerpo esté muerto, cuando su corazón galope y su alma arda en fuego. Como el hermano y como muchos otros hermanos, somos semillas astrales, pero no astrales del cuerpo emocional, sino astrales del universo cósmico, que hemos sido sembrados aquí, y donde la historia, que generalmente la escriben los que ganan, ha sido distorsionada para mantenernos dentro de este plano que se llama ilusión. Hoy es preciso desaprender, más que aprender, porque lo que necesitamos aprender ya está dentro nuestro. Lo otro es fruto de la experiencia y del tiempo contemporáneo que vivimos. Pero en ese conocimiento interior, nuestra alma, que sí comulga con las estrellas, nuestra alma sabe a qué venimos. Por eso el retorno es al encuentro con nuestra alma, para que el alma comande la materia. Porque hasta ahora, como en la parábola del hijo pródigo, hemos gastado energías en espejitos de colores. Y hoy que tenemos que retornar, sabemos que no solo no nos llevamos nada, sino que a veces los talentos con los que vinimos no han crecido. Hay que multiplicar. Este es tiempo de multiplicar y multiplicarnos. De tal manera que cuando nosotros salgamos de esta experiencia humana, podamos decir misión cumplida. No hay premios del otro lado. No esperemos que se nos corone de nada. Sintámonos libres, pero para ello tenemos que arreglar las cosas si todavía tenemos diferencias humanas.
diferencias étnicas, diferencias de interpretación, diferencias de expresiones, tal vez algún enojo. Todo eso no ayuda en la ley del retorno, porque hay que ir ligeros de equipaje. No nos llevamos nada, a excepción de aquello que pudimos dar. En la manera en que nos damos, podemos nosotros saber que en la ley del retorno, como en la de causa y efecto, todo lo que va vuelve. Le llamaron la ley del karma, de causa-consecuencia, la ley de causa y efecto. Saruma le decía la ley del retorno, porque no juzgaba cuando nos equivocamos, sino simplemente era un instrumento para mejorar el paso. Dejar de lado el pasado doloroso es importante, sin olvidarnos, porque podemos repetir la experiencia, pero sí enfocarnos en el faro, aunque tengamos que atravesar todavía mares caspios. No perdamos de vista ese faro y esa voz inaudible que solo se escucha con los oídos del corazón, que nos sigue diciendo: retorna a casa, hermana, te estamos esperando. Si hacemos de todas estas experiencias que podemos tener aquí en las noches de Erx, como decía Saruma, una nueva creencia, nos aferramos al fenómeno, dejamos nada más que una energía de curiosidad que no deja sino a veces mayor confusión y dependencia. Nosotros somos seres divinos. ¿Todavía lo dudan? Nuestra experiencia en este cuerpo, en este guante, donde el alma hace su peregrinación, nos encontramos en este tiempo en que ha comenzado la tribulación, donde todavía se nos quiere atemorizar con amenazas y con ciertas informaciones que, aunque sean verdad, nosotros tenemos que poner nuestra mente y nuestro corazón tan solo en la luz del faro. A veces las sombras parecen que nos acechan. No tengamos miedo. Salgamos de la mayor tribulación, que es vivir en el miedo. Si hemos de morir, que sea sembrando. Si hemos de vivir experiencia, es la que nuestra alma ha decidido previamente, aunque no nos hemos enterado. Si hemos de tener que todavía atravesar desiertos, pues emprendamos la marcha. Este es un tiempo, hermanas y hermanos, en que el trabajo de Erx cobra otra magnitud. Ya empezamos a estudiar todo lo que es cuántico, vendrán tal vez después otros oradores que hablarán mucho y mejor sobre ese tema. La parte científica, que no debe dejarse de lado a veces por la mística o la pseudo-mística, simplemente porque hayamos leído algún libro interesante. Cada uno de nosotros es una biblioteca cósmica que experimenta, que se enriquece también con las experiencias de los demás. Y en la medida en que agradece, atrae hacia sí un conocimiento más amplio y profundo. Evitemos en lo posible toda distracción, porque hoy se nos quiere distraer con muchas otras cosas de la vida aparente. Pero eso no suma. Tengamos la entereza y la dignidad espiritual de asumir nuestro legado cósmico. Somos seres divinos, cósmicos, de distintas galaxias, planetas y sistemas, viviendo en este esquema de evolución llamado Gaia, aunque muchos hermanos lo han denominado con otro nombre.
pero es la Pacha para nuestros ancestros. América no ha sido colonizada porque todavía mantiene en su esencia el llamado de los ancianos de todas las etnias que a lo largo de la columna vertebral del planeta, que es la cordillera de los Andes, han resguardado ese conocimiento y el contacto con los seres mayores y superiores. Desde la antigüedad se ha colonizado solamente aquello que tiene que ver con lo material. Se han llenado del oro que robaron de estas tierras, pero no se han llevado el oro del conocimiento, que está en nuestras venas, circula a través de nuestra sangre, que es el éter de los dioses, y a través de ello el hombre también, junto a la mujer, tomados de la mano, sin diferencia alguna, caminarán hacia la ley del retorno. Es un tiempo de mucha revelación, de mucha alegría interior, porque estamos llegando al final de un ciclo y comenzando uno nuevo. Esa es la ley del retorno. Entonces, uno va comprendiendo ese llamado: retorna a casa, hermana, que estamos esperando. Y así también retornará el gran maestro como lo prometió. Estemos preparados. Soltemos todo aquello que es un peso innecesario en nuestra conciencia. Dejemos de lado las antinomias. Seamos fuertes. Y si todavía las tenemos, tengamos al menos el coraje de decir: todavía me habita esto en mí que tengo que saber transformarlo. Una sola palabra de reconocimiento que todavía me falta mucho ayuda para que dejemos de lado todo aquello que nos pesa y que nos evita dar el paso con liviandad. Este es un tiempo de retornos. Este es un tiempo que nuestros hermanos que nos antecedieron el paso nos dieron y nos siguen dando una voz de aliento tras del velo. Es un camino maravilloso. Otras civilizaciones galácticas vienen a estudiar a la humanidad. ¿Lo sabían? No vienen a espiar, porque saben que aquí tienen muchos de sus primas y sus primos, que se autoconvocaron para hacer esta experiencia en un planeta de ciertas características muy peculiares, para que cuando volvamos allá, volvamos graduados y enseñemos de alguna manera, entre otras cosas, a darnos cuenta que hemos extraviado el paso, pero hoy nos estamos reencontrando. El camino de retorno siempre estuvo abierto. No es algo a descubrir, es algo a experimentar. Para que también ustedes, cuando retornen a sus lugares de origen, aquí, en sus pueblos, en sus ciudades, puedan llegar distintos. Algo ha de suceder. No sé qué, ni tampoco tengamos expectativas, pero algo ha de suceder, porque nadie pasa por este valle donde las piedras hablan y vuelve a su lugar de la misma manera. Muchos saben que lo que estoy diciendo no es ni una promesa ni una expectativa. Es algo que hemos experimentado. Y podemos decir también, como lo hizo Carlitos, que hay que estar preparado para un día saber emprender el camino de retorno. Como los elefantes en el África y como las aves en nuestros cielos.